Otras adquisiciones: Iberdrola, energía y poder. En julio del 2006, Felipe Calderón fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la estadounidense Avangrid, filial de la compañía española de energía Iberdrola, que posee el 80% de compañía y que antes de la adquisición se llamaba UIL Holdings. Iberdrola tiene una fuerte presencia en México desde hace 20 años. El capital español, antes de la reforma energética de Peña Nieto, controlaba el 43% de la producción independiente de electricidad en México. En 2008, Iberdrola producía más electricidad en México que en España. De este tamaño fueron los intereses de Calderón en esta empresa española. El presidente de la firma, Ignacio Galán, ahora tendrá que enfrentar un escenario muy complicado en nuestro país. El cliente más importante de Iberdrola es la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, a la que le vende energía. Iberdrola llegó a México en el sexenio de Ernesto Zedillo, en 1988, justo cuando enfrentaba en su país demandas por supuesto cohecho, tráfico de influencias y sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos de operación. Tanto en España como en Guatemala, Bolivia y Brasil, esta empresa acumula denuncias por cobros abusivos en las tarifas a sus consumidores. En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC de España, acusó a Iberdrola de manipular el mercado eléctrico e intentar forzar un incremento en las tarifas superior al 10% para millones de sus hogares. CNMC probó que la empresa retuvo el agua de sus empresas en los embalses del Duero, Tajo y Sil para encarecer el precio de la luz el primer trimestre del año 2013. En México, un ejemplo de estas prácticas es el contrato de obra pública a precio alzado PIF-001-2006 que la CFE otorgó a Ibenrico en el sexenio de Calderón. El 18 de enero del 2006 para la ejecución de la obra civil de la subestación eléctrica Arroyo Coyote, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la subestación eléctrica Carbón 2, ubicada en Nava, Coahuila. Mediante el contrato 45-4018-24, la española subcontrató a Electrificaciones Parral, S.A., la EPSA. A medida que avanza la obra, Iberdrola ordenó trabajos no considerados en el proyecto original, y aunque estos fueron remunerados por la CFE, la transnacional no los quitó de la EPSA. La administración de Felipe Calderón recibió a Iberdrola con la adjudicación de un contrato por $605 millones para modernizar la central nuclear mexicana Laguna Verde, en propuesta conjunto con Alstom, compañía que en 2002 vendió la CFE turbinas de gas que presentaron problemas tecnológicos. La actividad judicial, que en los últimos meses ha tomado una especial relevancia para la compañía, mantiene litigios abiertos en Galicia y en otras comunidades de España, por cuestiones vinculadas al uso de energía eólica o al pago del impuesto de transmisiones, mientras que en Castilla y León está envuelta en una presunta trama de corrupción. Por si esto fuera poco, la Audiencia Nacional de España, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha estado contra la eléctrica por un presunto delito por manipular el precio de la luz. La CNMC de España demostró que había alterado el mercado de fórmula fraudulenta al reducir la producción en la cuenca del Miño-Sil en periodos de fuerte demanda. Este comportamiento le acarreó una considerable multa que la Audiencia Nacional. Con este historial ahora tendrá una batalla contra el gobierno de México. Iberdrola empieza ya a mover todos sus apoyos políticos en México y en España. Corrupción hasta en los proyectos de energías limpias. La CENER detecta irregularidades en el fondo que manejó 9,000 millones de pesos del 2008 al 2018 para 46 proyectos. Predominan disparidad entre el monto recibido y la obra registrada, sobreprecios, planes inconclusos y alterados, así como falta de transparencia. En el presupuesto 2019 se asignaron 500 millones al área, sin definir si irían a 23 proyectos pendientes. La corrupción de los últimos años se filtró hasta en los proyectos relacionados con energías renovables y tecnologías limpias. La Secretaría de Energía ha detectado irregularidades en el denominado Fondo de la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la FOTOEASE.
el cual manejó recursos por alrededor de 9.000 millones de pesos del 2000 al 2018. En el papel, esta figura albergó 46 proyectos, pero la mayoría carecen de informes de conclusión financiera. También presentan disparidad entre el monto recibido y la obra registrada, sobre precios, proyectos inconclusos y alterados, sin estudios previos de viabilidad ni evaluación durante el proceso, así como falta de mecanismos para la rendición de cuentas. Las huellas de corruptela apuntan hacia la Dirección General de Energías Limpias de la CENER, gestora financiera, y a distintos organismos públicos y privados o sociedades civiles encargados de su operación, como Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la INEL, Cifra 2 Consultores, Comisión Federal de Electricidad, Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, Iniciativa Climática de México, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Energía Sonora y Nacional Financiera, entre otros. El FOTOSEACE se creó en 2008, tras promulgarse la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética, como parte de una estrategia del Estado mexicano para el aprovechamiento sustentable de la energía, llamadas después Estrategia para promover el uso de las tecnologías y combustibles más limpios. La norma de 2008 dio paso en 2015 a la Ley de Transición Energética. Su objetivo fue capitalizar acciones encaminadas a utilizar de mejor manera las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, en especial en la industria eléctrica. Se presumió siempre en sintonía con las metas planteadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el freno a la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero procedentes del uso de combustibles fósiles y la contención del cambio climático, aunque en realidad fue una farsa. Desde su arranque participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente, y Banobras, como institución financiera con la coordinación de la CENER. Del total de proyectos subsidiados, 25 se mantuvieron vigentes hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto. Uno de los más importantes fue la creación de un Atlas Eólico Nacional, con el propósito de identificar zonas con mayor potencial para generar energía eléctrica a través de los vientos e instalación de campos eólicos. Contempló la instalación de torres para medir a diferentes alturas las corrientes de aire. En la elaboración, cuyo monto aprobado ascendió a 35 millones de pesos, han intervenido la CFE, el INEL y la Universidad Autécnica de Dinamarca. Abro comillas, aquí en CFE llevamos 7 años con ese proyecto, incluso antes de que se aprobara el fondo, y ya ha sido puro sacadero de billete. Han encerrado comisiones fantasmas, uso de aviadores y triangulaciones millonarias en beneficio de funcionarios públicos. Después de tanto tiempo seguimos sin tener un atlas eólico confiable en el país, cierro comillas, señaló a Crónica Antonio García, empleado de la comisión. En la CFE, las anomalías se han concentrado en el Departamento de Hidrometeorología, a cargo de Leodagario Sansón Reyes. Abro comillas. Desde el principio hubo desviaciones. Para una primera fase se aprobaron 8 millones de pesos, y recuerdo que el trabajo lo sacamos con solo 1 millón de pesos. Los otros 7 millones se falsearon en subcontratos que no existían. Nunca ha habido resultados, cierro comillas. Esto lo narró Alejandro, uno de los iniciadores del plan y quien fue liquidado de la dependencia por denunciar estas anomalías. Según la Secretaría, la instalación de torres anemométricas sufrió retrasos debido al tiempo que tomó la licitación para llevar a cabo dicha actividad. El periodo de mediciones deberá extenderse hasta el 31 de diciembre del 2019, con el objetivo de contar con 24 meses de información de viento. Adicionalmente, deberán considerarse 6 meses más para la modelación numérica de la elaboración del Atlas Observacional, lo cual extiende la duración del proyecto hasta el 30 de junio del 2020. Uno más de los proyectos buscaba dotar de electricidad a través de sistemas de energía renovable a comunidades rurales sin servicio eléctrico de diversas entidades de la República, en específico a viviendas con familias indígenas y pobres. Se canalizaron 420 millones de pesos a través de la CFE, sin tener hasta ahora constancia de resultados. La CENER y la misma presencia de la República han señalado patrañas, por ejemplo, en comunidades de Nayarit. Es una ofensa, una paradoja, que habiendo en Nayarit 3 hidroeléctricas sea de los estados del país con menos electrificación en los pueblos, expresó hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otros 23 proyectos se mantienen en el aire, sin reporte de avances y aplicación de recursos, tampoco documentados oficialmente para la avalación de esta ejecución. En la lista de las obras fantasmas, truncas, improductivas e inverosímiles están el establecimiento de cultivos para la producción de insumos bioenergéticos como sorgo, yuca, caña de azúcar, 1.193 millones de pesos. La sustitución de alumbrado público en diferentes municipios del país, hasta alrededor de 180 millones de pesos, la realización de un estudio para identificar recursos renovables disponibles en el país, a cerca de 73 millones, la contratación de servicios de consultoría para la ejecución de programas, 112 millones, y el financiamiento de empresas para la adquisición de equipos eléctricos con alta eficiencia, 147.5 millones de pesos. Además, la promoción de esquemas de energía geotérmica, cuyos recursos no serán reembolsables, alrededor de 150 millones de pesos. La sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes en localidades de hasta 100.000 habitantes genera alrededor de 816 millones de pesos. La implementación de un fondo revolvente para fomentar energías limpias, 160 millones de pesos. El montaje de paneles fotovoltaicos en viviendas de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 80 millones de pesos. La mejora a servicios públicos del Istmo de Tehuantepec, 37.5 millones de pesos. La apertura de un autogenerador en Sonora, 95 millones de pesos. La entrega de incentivos para la adquisición de sistemas fotovoltaicos en sectores residenciales, 44 millones de pesos. El pago de calentadores solares de agua en hoteles de Yucatán, 21 millones de pesos. El impulso de una cartera de crédito basada en tecnologías renovables, 100 millones de pesos. En el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019 se asignaron todavía cerca de 500 millones de pesos, aunque el gobierno federal no se ha pronunciado sobre si seguirá financiando estos proyectos o cambiará el destino de los recursos, ni sobre la continuidad de este fondo.